Bueno, es un gran privilegio para mí estar aquí con ustedes esta noche. Y, siempre que llego por primera vez a un lugar, no importa dónde sea, ya sea Europa, Sudamérica, África, el mensaje más importante que tengo que compartir es el Evangelio de Jesucristo, su Evangelio. Ahora bien, al decir eso, debemos ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque vivimos en una época en la que el Evangelio de Jesucristo se ha reducido casi a nada. La gente piensa en el Evangelio como algo que se aprende en 5 o 10 minutos, y luego pasan a cosas más grandes. Pero cuando entiendes el Nuevo Testamento, entiendes que eso es completamente falso. La mayoría de las personas hoy en día, incluso dentro de la Iglesia, no entienden el Evangelio tal como se presenta en la Biblia. Tampoco entienden el Evangelio como lo entendieron nuestros antepasados en la fe. Para darles una ilustración de cuán profundo es el Evangelio, simplemente escuchen esto. Muchas personas hoy en día hablan de la segunda venida y quieren saber todo sobre el libro de Apocalipsis y la segunda venida. Y eso es importante. Porque está en la Biblia. Pero vas a saber todo sobre la segunda venida el día en que Jesús venga. El día que Jesús venga, vas a entender la segunda venida, pero estarás en la eternidad en el cielo, y aún no comprenderás plenamente la gloria de Dios tal como se revela en el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio no son 4 leyes espirituales, ni 5 cosas que Dios quiere que sepas. El Evangelio de Jesucristo no puede ser contenido en un folleto de 5 páginas. El Evangelio de Jesucristo es más grande que la eternidad. Hay una pregunta filosófica muy importante de responder cada vez que hablamos de la eternidad. Sabemos que la eternidad no es solo una longitud infinita de tiempo, sino que la eternidad es una calidad de vida. Pero también entendemos que la eternidad es un tiempo muy largo. Ahora, muchas personas en sus canciones cristianas hoy quieren cantar sobre calles de oro y puertas de perla, y cuán maravilloso será el cielo. Pero incluso las calles de oro y las puertas de perla se volverán aburridas después de unos cientos de años. Me refiero a una de las preguntas filosóficas que debes responder cuando hablas de la eternidad, ¿qué nos impedirá volvernos locos? Piénsalo. Existencia infinita, existencia continua. Bueno, te voy a decir que nos impedirá volvernos locos. No es que el cielo sea un lugar perfecto, eso no nos mantendrá contentos. No es que haya calles de oro y puertas de perla. La eternidad será un descubrimiento de un Dios infinito. Y no importa cuánto dure la eternidad, nunca agotaremos la gloria, la belleza y el esplendor de Dios. ¿Y esa gloria y belleza se revelan principalmente en lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo? Si dijéramos que hay días y noches en el cielo, y por supuesto no sabemos nada sobre eso, pero si lo dijéramos, sería algo como esto: entras al cielo y ves a Dios como nunca antes lo habías visto. Ves el Evangelio y lo que Dios ha hecho por ti en Cristo como nunca antes lo habías visto, y si no fuera por el fortalecimiento de Dios, la belleza y la gloria de todo esto te destruirían. Te volverías loco. Tu cerebro, tu mente no podrían contenerlo. Y luego te vas a la cama, y cuando te levantas por la mañana, ves otra visión de Dios en Cristo que supera con creces al día anterior. Tanto así que, si no fueras fortalecido, literalmente te volverías loco, explotaría tu intelecto, destruiría tu corazón. Es una gloria demasiado grande. Y será toda la eternidad persiguiendo esta gloria infinita, descubriendo esta belleza infinita, todas
Las excelencias y virtudes de Dios que se manifiestan de la manera más grande en la persona de Jesucristo, y su cruz, y resurrección, y lo que Él ha obtenido para nosotros a través de estas cosas. Así que ven, en el cristianismo contemporáneo, especialmente gran parte de lo que sale de América que ha corrompido muchas naciones, tienes un evangelio sobre la prosperidad. Tienes un evangelio sobre una vida fácil. Tienes un evangelio que ha sido simplificado para que los hombres carnales lo disfruten. Todo eso es uno de los mayores crímenes que jamás se hayan cometido contra un Dios santo, tomar el evangelio y convertirlo en algo que no es, tomar el evangelio y quitarle toda la gloria, volver a empaquetarlo para que los hombres carnales lo deseen. Eso es un crimen. Y como he dicho muchas veces, el apóstol Pablo hubiera preferido extender su mano y tocar el arca de Dios y morir, antes que cambiar una sola palabra del evangelio. Aquí está la pregunta. La mayoría de ustedes aquí, o probablemente si no todos, se consideran cristianos, y eso puede ser cierto. Aquí está la pregunta, ¿entiendes el evangelio? ¿Ves su gloria? Porque si lo has hecho, no quieres nada más. Como le dije a un predicador de prosperidad, un hombre que hablaba de prosperidad hace un tiempo, no me importa si termino mi vida lisiado, hambriento, y pudriéndome en prisión, mientras tenga el evangelio de Jesucristo. Eso es toda la gloria que necesito. El evangelio. Así que vamos a mirar el evangelio en los tiempos en que predico aquí en Noruega. Y comenzaremos mirando ciertos pasajes que simplemente nos demuestran la importancia del evangelio. Así que quiero que vayan, primero que todo, al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 14. Pablo dice, porque estoy bajo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, tanto para con los sabios como para con los ignorantes. Así que, en cuanto a mí, estoy listo para predicar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en él la justicia de Dios se revela de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, el versículo 14, para comenzar, entiende quién es el apóstol Pablo. Él es un apóstol. Uno de los 12, uno de los designados, el embajador de Dios de una manera muy única y especial. Aunque hay muchas personas hoy en día que dicen ser apóstoles, son niños pequeños jugando a la religión, y eso es todo lo que son. Tenemos apóstoles, están en el Nuevo Testamento, son los 12, y son el fundamento de la Iglesia del cual Jesucristo es la piedra angular. No hay otro fundamento, tenemos a estos hombres. ¿Te das cuenta de esto? Estos son los hombres más importantes en toda la historia de la humanidad. Incluso Spurgeon mismo dijo, si alguien me preguntara, soy un predicador. Él dijo, soy un portador del Evangelio. Nunca me rebajaría a ser un rey. Ahora, si Spurgeon puede decir eso, ¿cuánto más debemos reconocer esto sobre los apóstoles? Los hombres más importantes de la historia de la humanidad. Recuerda lo que dijo, de todos los nacidos de mujer, Juan fue el más grande, pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Aquí tenemos a estos hombres, y se les da una tarea. Han sido probados por Dios, según 1 Tesalonicenses capítulo 2, y se les ha confiado, ¿qué? No un mensaje. El Evangelio no es un mensaje dentro del cristianismo. El Evangelio es el mensaje del cristianismo. Es el mensaje alfa y omega del cristianismo. Debes entender esto.
Y también debes entender esto, que aunque el Evangelio se encuentra en cada página de la Biblia, no todos los mensajes de la Biblia son el Evangelio. El Evangelio es un mensaje muy específico, y se centra en la obra redentora de Dios en Cristo cuando Jesús fue a un madero y murió por los pecados de su pueblo y resucitó de entre los muertos, explicando todo lo que eso significa. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Y así, los hombres más importantes de la historia fueron encargados del mensaje más importante de la historia. Es el Evangelio. Y Pablo dijo que estaba bajo obligación o era un deudor. Fue llamado por Dios para predicar este Evangelio a todos los hombres, y estaba en deuda con todos los hombres. Porque, independientemente de lo que pienses sobre la soberanía de Dios, nadie será salvo sin escuchar el Evangelio de Jesucristo. Y nadie creerá sin escuchar el Evangelio de Jesucristo. Así que Pablo no se veía como un hombre descansando en la soberanía y simplemente recostado sin hacer nada. Se veía así mismo como un deudor con un mensaje que era urgente, un mensaje que debía ser predicado a toda criatura bajo el cielo. ¿Lo ves? Él estaba urgido. No estaba urgido por enseñarles cómo sanar. No estaba urgido por enseñarles sobre prosperidad. No estaba urgido por enseñarles cómo podrían tener su mejor vida ahora. Estaba urgido por enseñarles el Evangelio de Jesucristo. Y este mensaje era el mensaje más preciado para Pablo, hasta el punto de que les decía a las personas, no me importa saber nada sobre ustedes, excepto a Jesucristo y al crucificado. Ahora, ¿no es asombroso cuando miramos esto y luego miramos a la mayoría de los predicadores y evangelistas populares de la televisión? Podrías escuchar meses enteros y no escuchar ni una sola vez una comunicación clara del Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, para el verdadero hombre de Dios, el Evangelio lo es todo. Es en lo que piensa. Es lo que anhela, entender de una manera más grande el Evangelio de Jesucristo. Él dice, estoy bajo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros. Ahora, si estás aquí y eres cristiano, tú también estás bajo obligación. Estás bajo la obligación de conocer este Evangelio, para que cuando abras la boca para hablarle a alguien sobre Dios, salga el Evangelio bíblico. ¿Te das cuenta de que hoy hay más actividad misionera en el mundo que en cualquier otro momento de la historia cristiana? Y gran parte de ella es absolutamente inútil. Es inútil. Porque la Gran Comisión es principalmente un esfuerzo teológico, doctrinal y didáctico. Se trata de abrir nuestra boca y predicar el Evangelio, y conocerlo para poder explicarlo. Porque aquellos de nosotros que tenemos el Evangelio no solo debemos ser proclamadores, debemos ser escribas. Debemos ser hombres que no solo proclaman, sino que pueden sentarse y explicarlo claramente punto por punto a aquellos que se reúnen alrededor del Evangelio que se ha proclamado, él dice, tanto para con los griegos como para con los bárbaros, tanto para con los sabios como para con los ignorantes. Ahora, no solo está diciendo que debe predicar este Evangelio de manera universal, sino también algo más. Cuando Pablo iba a un sabio, predicaba el Evangelio. Y cuando Pablo iba a un necio, predicaba el Evangelio. Y cuando Pablo iba a un judío, predicaba el Evangelio. Y cuando Pablo iba a un pagano, predicaba el Evangelio, y no lo cambiaba. No lo volvía a empaquetar. No intentaba moldearlo de tal manera que fuera más comprensible. O incluso más fácil de aceptar. No cambies el Evangelio. Si cambias una letra del Evangelio, si lo reempaquetas para que se ajuste a nuestra cultura o a la tuya, ¿sabes qué?
Según Gálatas capítulo 1, eres anatema, estás bajo maldición. Este mensaje no debe ser cambiado. Sin embargo, la mayoría de las ideas que salen de Occidente, América y Europa, ¿qué están haciendo? Nunca serían lo suficientemente audaces como para decir que han cambiado el Evangelio, pero sí lo suficientemente audaces como para decir que lo están reempaquetando para el hombre moderno, o para el musulmán, o para el hindú. No. Predicas el mismo Evangelio a todos, a todos. Ahora sigamos adelante. Versículo 15, así que, en cuanto a mí, dice Pablo, estoy listo para predicar el Evangelio. También a ustedes que están en Roma. Lo que está diciendo aquí es que esta experiencia que tuvo con Cristo, este encuentro que tuvo con el Evangelio, lo ha cambiado tan completamente que estoy listo para predicar el Evangelio también. A ustedes que están en Roma. Antes de la conversión de este hombre, no quería tener nada que ver con un gentil. Nada que ver. Un gentil era un perro, un gentil estaba fuera del pacto. Estaría ansioso por pronunciar tal vez condenación sobre el gentil, pero ahora está ansioso por ir y predicar el Evangelio al gentil. Y él dice esto en el versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio. Mi querido amigo, hay muchas buenas razones para que nuestra carne se avergüence del Evangelio, porque el Evangelio va en contra de la carne, va en contra del orgullo humano, va en contra del intelecto. Ahora quiero que pienses por un momento, solo quiero que veas que el Evangelio verdaderamente debe ser el poder de Dios para salvación. Porque si no lo fuera, no habría manera de que hubiese pasado del siglo I. Ahora quiero que pienses en esto. Teníamos el Imperio Romano. César es señor. El Imperio Romano estaba lleno, completamente lleno de dioses. Cientos de dioses, miles de dioses, todo tipo de dioses. Y la mayoría de estos dioses, todos ellos, eran según la carne. Lo eran. Tantalizaban la carne. Por eso veías estatuas de mujeres hermosas o estatuas de hombres hermosos y fuertes, estas figuras divinas. Todo era según la carne. Era fuerte, era orgulloso, era intelectual. Y aquí viene este pequeño judío llamado Pablo. Ahora piénsalo por un momento. Llega a un grupo, digamos incluso a un auditorio, un lugar de reunión de filósofos. Y mientras todos están hablando, sabiendo que su propia gente, su propia cultura, era una de las más altas que el mundo jamás había conocido. Y después de que Pablo se sienta allí y los escucha. Por un minuto, dice, ¿puedo decir algo? Y miran, y aquí está este judío. Sí, ¿qué quieres? Están todos equivocados. Están todos equivocados. Están equivocados en todo. Cada letra de cada palabra que han dicho está equivocada. Su cultura está equivocada. Su realidad está completamente equivocada. Ahora aquí está este pequeño hombre judío enfrentándose a la cultura más intelectual que se había conocido, la más clásica, la más poderosa. Y se para frente a todos ellos y dice, están equivocados en todo. Ahora, déjame decirte esto, tal vez te ayude a entenderlo. ¿Sabes una de las razones por las que los cristianos fueron perseguidos en el Imperio Romano? Fueron perseguidos por ser ateos. Dices, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Sí, los cristianos fueron perseguidos por ser ateos porque los cristianos decían que todos los dioses de Roma, del mundo helenístico, del mundo griego, todos los dioses que tienes no son dioses en absoluto. No existen. Mira, aquí está la cosa,
Si Pablo hubiera hecho lo que algunos de estos predicadores hacen hoy, y hubiera entrado diciendo, oigan, tengo una opción para ustedes. Tengo un Salvador que podrían considerar. Si Pablo hubiera presentado a Jesús como un Salvador, un Dios entre los otros dioses, ningún cristiano habría muerto jamás. ¿Te das cuenta de eso? Todos habrían estado felices. ¿Y no es lo mismo hoy? Podría ir a cualquier programa de entrevistas en América, y si estuviera dispuesto a decir que Jesús es un Salvador, nadie tendría problema conmigo. Nadie. Todos me abrazarían. Es cuando entro allí y digo, no, no es un artículo indefinido, sino un artículo definido. Él no es un Salvador, Él es el Salvador. Y aparte de Él no hay otro Salvador. ¿Te das cuenta de lo absurdo que suena eso al mundo? ¡Qué intolerante! Parezco cuando digo eso. Quiero decir, todos están pasando un buen rato con todos sus dioses. Están cambiando dioses. Intercambiando dioses, haciendo todo tipo de cosas. Todos están pasando un buen rato. Y luego llega el cristiano y dice: todos sus dioses son falsos. Todos ellos. ¿Ves cómo la gente reaccionaría en contra de eso? ¿Cómo lo atacarían? Como Pablo tendría razones en su carne para casi avergonzarse de decirlo. Pero tuvo que decirlo. ¿Por qué? Porque era verdad. Y luego quiero que pienses, imaginemos que todos estos filósofos se vuelven y miran a Pablo, y dicen, está bien. Solo para divertirnos, escuchemos a este tipo. Quiero decir, esto es hilarante. Así que Pablo va, y ellos le preguntan, ¿está bien? Dinos sobre el verdadero Dios. Bueno, el verdadero Dios es el creador de los cielos y la tierra. De acuerdo. Y todos los hombres se han rebelado contra él. Todos los hombres han violado su ley en todos los sentidos. Incluso en este punto, los filósofos estarían atentos, los moralistas estarían atentos, escuchándolo. Y Pablo dice, sin embargo, para reconciliar al hombre consigo mismo, Dios se hizo hombre. Si hay algo que nunca querrías decir en la filosofía griega, es eso. Nunca querrías decir eso porque una de sus reglas principales era que el espíritu y la materia no se mezclan. Lo material y lo espiritual no se unen. Decir que Dios se hizo hombre era lo más absurdo que podrías haber dicho a una mente griega, y para una mente judía era lo más blasfemo. ¿Qué podrías haber dicho? Así que ellos están diciendo, Dios se hizo hombre. Pero seguirán escuchando, así que dicen. Bueno, ¿quién era? Quiero decir, ¿dónde sucedió esto? Bueno, sucedió en Palestina. ¿En Palestina? De acuerdo, así que Dios decide venir a la tierra y simplemente elige el lugar más despreciado del mundo. Para hacerlo. No elige Roma. No elige Esparta, no elige ningún otro lugar, y elige Palestina. Sí. De acuerdo, bueno, supongo que él es el rey de los judíos. Bajó y ahora ustedes, los judíos, lo tienen. Él es rey. ¿Nació en un linaje real? Bueno, sí, pero nació en Nazaret. ¿En Nazaret? Esto se pone mejor y mejor. ¿Y qué pasó? ¿Cómo sucedió esto? Nació de una virgen. ¿Te puedes imaginar? Piensa en eso. Todos estos filósofos miran y dicen, sí, claro. Nació de una virgen. Claro. Bueno. Supongo que era de la casa real, ¿verdad? Una virgen de linaje real. Bueno, en realidad no. Su esposo era un carpintero. Entonces, Dios se convierte en hombre, el único momento en la historia humana en que viene, elige el lugar más
despreciado del mundo, y nace de una virgen que está casada con un carpintero. Sí. De acuerdo, ¿y qué más? Bueno, vivió una vida perfecta, y luego fue a la cruz. ¿Fue a una cruz? Incluso los romanos no crucifican a otro ciudadano romano en una cruz. Y estás diciendo que Dios se convierte en hombre, y después de haber vivido una vida perfecta en tu propio país con tu propia gente, todos ellos lo clavan en una cruz romana. Sí. ¿Y qué hizo este Dios santo en la cruz? Se hizo pecado, y murió. ¿Y luego qué? Resucitó al tercer día. Y los filósofos tal vez dicen, bueno, supongo que todo Israel lo vio. Bueno, no. En realidad, solo alrededor de 500 testigos lo vieron vivo. ¿De entre toda esa gente? Sí, de entre toda esa gente. ¿Y dónde está ahora? ¿Podrías mostrárnoslo? No, ascendió al cielo. Oh, y por cierto, César no es el Señor. Jesús lo es. Ahora, ¿ves por qué Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio? Porque su carne tenía muchas razones para retroceder en algunas de estas verdades, porque para el mundo en el que vivía, eran ridículas ahora. Escuchamos a predicadores hoy en día, ¿y qué están haciendo? Están retrocediendo en estas verdades. ¿Por qué? Porque dicen que el hombre moderno no puede aceptarlas. El hombre nunca ha sido capaz de aceptar el Evangelio. Pero el hecho de que acepten el Evangelio y el hecho de que, dondequiera que Pablo fue, incluso cuando estuvo con los filósofos, algunos de ellos lo siguieron y se convirtieron en discípulos, es prueba de que este es un mensaje sobrenatural y está acompañado por la obra regeneradora sobrenatural del Espíritu Santo. Y que Dios salva a los hombres a través de él. Él no se avergonzó de ello. Una de las cosas que debemos entender, especialmente aquellos hombres que quieren adaptar el Evangelio para hacerlo más aceptable a la cultura moderna, es que el Evangelio nunca ha sido aceptable para ninguna cultura. No fue aceptable para la cultura judía, ni para la cultura romana, ni para la cultura bárbara, pero a través del poder de Dios, muchos creen y son salvos. Y cuanto más nos apegamos a ese mensaje, más vamos a ver el poder de Dios. Y cuanto más nos avergonzamos y nos alejamos de ese mensaje, y no hacemos de ese mensaje el centro y el frente, menos vamos a ver el poder de Dios. Joven, si estás pensando en entrar al ministerio, escucha lo que voy a decirte ahora mismo. El mundo no necesita otro hombre ingenioso. El mundo no necesita otro hombre atractivo. El mundo no necesita otro estratega. Pero necesita un hombre que tenga la palabra de Dios en su mano, en su corazón, en su boca, y que tenga las rodillas ensangrentadas por la intercesión, y que proclame valientemente este mensaje sin cambiar ni una tilde, ni una coma. Eso es lo que el mundo necesita. Eso es lo que necesita. Estoy tan cansado de todos estos niños pequeños queriendo jugar a ser iglesia. Tú decides si vas a ser un estratega, un comediante, un animador o un hombre de Dios. Si vas a ser un hombre de Dios, entonces despoja de ti toda la armadura de Saúl y toma las piedras lisas del Evangelio, y sal ahí afuera a derribar a Goliat, esta cultura, con la predicación de la palabra de Dios. Y otra cosa que mucha gente dice hoy, lo escucho todo el tiempo, yo no soy una persona que predique en las calles. ¿Cómo? Nuestro hermano Tony lo hace todo el tiempo. Yo lo he hecho, lo haré de nuevo, pero no es una parte importante de mi ministerio. Pero tengo un gran respeto por los predicadores callejeros. Y todos me dicen, no, la cultura no aceptará la predicación callejera. ¿Nunca estudias historia?
La cultura nunca ha aceptado a los predicadores callejeros. Nunca. ¿Los ridiculizarán y se burlarán de ellos? Sí. Si alguna vez has visto imágenes de Whitefield, dibujos de Whitefield, cosas horribles decían sobre él. Jonathan Edwards, los Wesleys, y así sucesivamente. El apóstol Pablo, cuando llegó a la iglesia en Tesalónica, y luego los acusadores vinieron e intentaron acusarlo y deshacer esa iglesia, dijo, ustedes saben que somos hombres de integridad, y saben que nuestro mensaje era verdadero. Porque saben que sufrimos en Filipos. Ahora, ¿cómo puede decir eso cuando los tesalonicenses no estaban en Filipos? ¿Cómo es que ellos sabían que él sufrió en Filipos? Porque cuando salió de Filipos y llegó a Tesalónica, su espalda estaba ensangrentada. Su cabeza y rostro estaban hinchados. Sus tobillos y pies estaban tan inflamados por estar en los cepos. Nadie nunca ha aceptado el Evangelio. Pero cuando se predica claramente y bíblicamente, y cuando los hombres están orando y el Espíritu de Dios está obrando, se manifiesta su poder, y los hombres serán salvos. Los hombres serán salvos. Él dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios. He sido misionero en el campo extranjero, en las selvas. Y sí, a veces he visto a Dios hacer cosas asombrosas. Sí, Dios aún puede hacer milagros hoy. ¿Puede? Pero si alguna vez vienes a mí hablando de milagros, y todo ese tipo de cosas, me verás bostezar. He visto milagros. He estado en la selva. He visto a Dios hacer cosas milagrosas. Ninguna de esas cosas son demostraciones de su poder, como lo es la salvación de un alma a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo. No me hables de milagros, son cosas pequeñas. Háblame del poder de Dios revelado a través de Jesús crucificado y resucitado. Eso es lo que quiero escuchar, pero la mayoría de las personas no quieren escuchar eso hoy. Prefieren ver a algún evangelista de circo haciendo todo tipo de cosas absurdas que no son verdad, que escuchar el Evangelio de Jesucristo. Te lo demostraré. Hagamos una conferencia el próximo año en Noruega. Una conferencia sobre señales, maravillas y tu mejor vida ahora, y llenaremos el auditorio más grande que tengas. Pero luego hagamos una conferencia sobre lo que significa que Jesucristo murió por nuestros pecados. Tendrás suerte si consigues 200 personas. Los hombres no quieren a Cristo. Muchos predicadores no quieren a Cristo. Y no saben nada sobre su poder. El gran poder de Dios se revela en el Evangelio. En el Evangelio, en Jesús, y lo que hizo. Y eso tiene que ser lo más importante en nuestro corazón y lo más importante en nuestra mente cuando nos levantamos por la mañana, cuando nos acostamos por la noche, Cristo crucificado y resucitado. Y es en ese mensaje donde se revela el gran poder. La corrupción moral de un hombre va más allá de cualquier cosa que cualquiera de nosotros pueda describir. El corazón de un hombre es como Jericó, está herméticamente cerrado y nadie entra ni sale. De la misma manera que Israel, con todos sus soldados, no podía derribar el muro de Jericó, nosotros no podemos derribar el muro del pecado alrededor del corazón humano. No podemos. No podemos, ni con todas nuestras estrategias misioneras, salvar ni un alma. Es una obra de Dios a través del Espíritu Santo, y se manifiesta principalmente cuando los hombres están predicando el Evangelio. Y ese es el gran milagro. Cuando ves a un adicto a las drogas liberado, cuando ves a una prostituta hecha pura, cuando ves a un hombre de negocios
avaro convertirse en un hombre generoso y amable, que se preocupa por el bienestar del mundo, cuando ves a hombres que nunca podrían ser padres convertirse en grandes padres, eso es poder. Eso es poder y encuentro interesante que la mayoría de las personas que están más enfocadas en todas estas señales y maravillas, y todo lo demás, también resultan ser algunas de las personas más inmorales que han caminado por el planeta, y sus predicadores caen a montones. El poder de Dios está en el Evangelio. Él dice aquí, porque es el poder de Dios para salvación. No pienses que solo está hablando de salvación del castigo. No pienses eso. Quiero que mires la salvación en 3 tiempos, y el Evangelio es preeminente en los 3. Primero, si eres cristiano, has sido salvo de la condenación del pecado, y el Evangelio hace eso. Te salva de la condenación del pecado. Pero el Evangelio que nos salva de la condenación del pecado también nos está salvando ahora del poder del pecado. A través del Evangelio estamos siendo más y más santificados, más libres del pecado, más como Cristo, menos como el mundo. Y un día, a través de este glorioso Evangelio, seremos completamente y en todos los sentidos salvados mientras nos presentamos ante Dios en cuerpos glorificados. El Evangelio es el poder de Dios para salvación, y no solo significa que tienes un boleto al cielo y que seguirás viviendo una vida impía. Eso no es lo que significa. Pero aquellos que han sido salvos por el Evangelio, por la fe, también son transformados por el Evangelio y crecen en el Evangelio, para que se vuelvan más santos. En otras palabras, la evidencia de la justificación es la santificación. Sabemos que somos salvos porque aquel que comenzó una buena obra en nosotros continúa obrando, y nosotros seguimos respondiendo por la gracia de Dios. Nos salva. Nos salva. ¿Cómo, personalmente, cómo quiero que el Evangelio me salve? Sé que me ha salvado del infierno. Sé que soy un hijo de Dios. Pero, ¿por qué estudio el Evangelio y leo el Evangelio? Bueno, primero porque encuentro gran gloria en él. Pero hay otra razón. No me importa si alguna vez camino sobre el agua. No me importa si alguna vez hago algún milagro. Quiero estar libre del pecado. Quiero amar a mi esposa como debo. Quiero amar a mis hijos como debo. Quiero amar a mis hermanos y hermanas como debo. Quiero dejar de estar lleno de mí mismo y quiero estar lleno de Cristo. Quiero vaciar mi vida por los demás. Quiero ser cristiano. Quiero estar limpio. Quiero ser intachable e inocente. Así es como quiero ver el poder de Dios manifestado en mi vida a través del Evangelio. Ahora, la teología es extremadamente importante. No me malinterpreten, jóvenes, hablo mucho de teología, enseño teología. Pero a veces escucho a jóvenes en un tremendo debate teológico, yendo de un lado a otro, y cuando paso junto a ellos me dicen, hermano Pablo, ¿qué opinas sobre esto? Y respondo, bueno, realmente no pienso en eso. Solo estoy tratando de amar a mi esposa. ¿Quiere estar limpio? Sé que soy limpio por su sangre, pero en mi actividad diaria quiero estar limpio. Quiero ser puro. ¿Quiere tener buenos pensamientos, incluso sobre mis enemigos? Quiero ser como Cristo. No quiero entrar por esa otra puerta y perseguir todas esas tonterías insignificantes. Quiero el oro, que es la conformidad con mi Maestro. Y eso es lo que Pablo dijo, ¿no es así? En Filipenses, él estaba avanzando. Estaba presionando, ¿hacia qué? Hacia este llamado supremo de ser como Cristo, de ser agradable al Padre. Así que dice,
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aquí hay algo que quiero que veas que es muy, muy peligroso. El Evangelio salva a todo aquel que cree. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Bueno, es cierto que los cristianos que son salvos, los cristianos genuinos, crecen a diferentes velocidades y de diferentes maneras. Todos hemos visto hombres en la historia e incluso en nuestra propia vida que han sido convertidos, y parecen despegar como un cohete y crecer. Es maravilloso. Vemos a otros creyentes que luchan mucho más. No entendemos eso, pero en la providencia de Dios y en las Escrituras lo hemos visto. Lo hemos visto. Es cierto. Hay fuertes y hay débiles, así que no quiero quitar nada de eso, eso es verdad. Pero aquí hay algo de lo que debemos tener mucho cuidado, incluso el santo más débil va a crecer. Incluso el santo más débil experimentará la salvación. No solo del castigo, no solo la libertad de la condenación, sino también la libertad gradual del poder del pecado para caminar en una vida más santa. Es muy posible que haya muchas personas en este lugar que estén muy por delante de mí en su espiritualidad y en su conformidad con Cristo. Ahora bien, eso no me hace sentir mal. Me regocijo por ellos y también me anima que yo puedo crecer. Pero mirando mi propia vida, por pequeña que sea la cantidad que he cambiado, sé que durante los últimos 30 años he cambiado. Que no soy el mismo hombre que era el día en que él me encontró en la biblioteca de la Universidad de Texas, el día en que el Señor me salvó allí. Soy un hombre diferente. Entonces, no es solo que hay creyentes especiales que realmente cambian, y luego todos los demás son cristianos carnales. Verdaderos. Eso no es cierto. Él comienza y termina su obra en todos los que verdaderamente creen. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¿Cuál quiere? Todos. Así que ellos van a cambiar. Y él dice, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora, ¿qué hemos aprendido de todo esto? Sabemos esto, el Evangelio era preeminente en la vida de Pablo. Y una de las formas, querido cristiano, en que puedes discernir si un hombre es un hombre de Dios es si da preeminencia al Evangelio de Jesucristo. Aunque enseñará sobre moralidad, su predicación será mucho más que moralidad o ética. Será el Evangelio. Cada vez que abra su boca, si está enseñando sobre matrimonio, si está enseñando sobre santidad, si está enseñando sobre oración, ayuno, cualquier cosa, hará del Evangelio lo primero. Lo primero. Todo lo que anime al creyente a hacer crecerá del Evangelio y en el Evangelio. Todo se trata del Evangelio. Verás en él. Verdadero hombre de Dios, cuando lo observes, que su gozo es el Evangelio, lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Pero si ves a un hombre que está enfocado en muchas otras cosas y trata al Evangelio como si fuera alimento para bebés, como si ya lo hubiera superado para ir a cosas más grandes, huye de ese hombre. Húyele. Húyele. Ahora, avancemos un poco más. Pasemos ahora a 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1, dice: Ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Ahora él dice, os hago saber, hermanos, el Evangelio. ¿Notas cómo tantas personas creen que el Evangelio es solo para los perdidos? Predicas el Evangelio a las personas en evangelismo, y luego sigues desde allí, y nunca vuelves a hablar del Evangelio. Mira lo que Pablo está diciendo. Míralo. ¿Qué está haciendo? Está hablando a hermanos. Está hablando a creyentes.
Él ya les había compartido el Evangelio, les había predicado el Evangelio, y ahora vuelve, ¿y qué está haciendo? Les está recordando nuevamente el Evangelio. ¿Y qué nos enseña eso? Que el medio más grande para crecer en santificación es un conocimiento más profundo y mayor de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Y que si vamos a mantener lo que ya hemos ganado en santificación, no debemos apartarnos del Evangelio y pasar a algo nuevo, sino aferrarnos a lo viejo. Aferrarnos al mismo Evangelio. Aferrarnos a Cristo. Así que dice, os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué. Ahora, hermanos, creo que los cristianos deberían ser caritativos. Creo que debemos hacer buenas obras. Creo que debemos ayudar a las personas. Pero nadie será salvo a menos que alguien abra su boca y predique. Un antiguo santo católico dijo una vez, predica el Evangelio siempre, usa palabras cuando sea necesario. Eso tiene un núcleo de verdad, pero básicamente contradice el ministerio apostólico. Mira, tengo un amigo que trabaja en un país que está totalmente fuera de los límites, es un país musulmán. Es completamente inaccesible. Y él es un verdadero misionero. Predica el Evangelio, predica el Evangelio. Pero me dijo, cuando llegué a mi vecindario, había un misionero que había estado allí antes que yo durante muchos, muchos años. Y dijo, todos en el vecindario decían que era el hombre más amable del mundo. Todos los musulmanes decían que era el hombre más amable y bondadoso. Todo lo que podían hacer era hablar de cuán bueno era él. Y ninguna de esas personas sabía nada sobre Jesús porque ese hombre nunca abrió la boca. Si vas a ser misionero y piensas que vas a llegar allí solo siendo amable con la gente y vas a hacer algo, por favor no pierdas tu tiempo ni el dinero de la iglesia. Debes abrir tu boca y predicar. Y es entonces cuando se desata el infierno. Todo el mundo ama al cristiano cuando les enseña sobre prosperidad, o cómo ser una buena persona, o cómo amar a su esposa, o cómo hacer un milagro. Pero cuando abres la boca y dices, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por él. Y todos los otros dioses no son dioses en absoluto, y los profetas antes de él y después de él fueron todos falsos. Ahí es cuando te crucifican. Pero nadie será salvo a menos que abras tu boca y prediques. Si pudiera llevarte ahora mismo a los 2 primeros capítulos de 1 Tesalonicenses, que he estado estudiando para mí propia iglesia, en casi cada versículo Pablo está diciendo, hablando, predicando, hablando, predicando, hablando, predicando. Ese era el ministerio apostólico. Era predicar. Aquí hay algo más que hace esto muy importante y que te ayudará. Hace años, un joven me llamó cuando estaba en Perú, y me dijo, hermano Pablo, quiero ir a Perú y trabajar contigo. Yo le dije, genial. ¿Qué tal estás en tu estudio de las Escrituras? Él respondió, bueno, eso realmente no es mi punto fuerte. Solo quiero ir y entregar mi vida. Entonces le dije, bueno, ¿qué tal eres predicando? Él respondió, bueno, sabes, no es realmente lo mío. Solo quiero ir y entregar mi vida. Entonces le dije, bueno, ¿qué tal eres en la oración intercesora? Él dijo, bueno, la oración intercesora no es realmente lo mío. Solo quiero ir al campo misionero y entregar mi vida. Entonces le respondí, joven, no hay nadie en Perú que necesite tu vida. Necesitan a Jesús. Necesitan a alguien que pueda abrir su boca y contarles acerca de Jesús.
Si solo fuéramos personas durante los últimos 2000 años caminando haciendo cosas amables para los demás, nadie nos habría matado. Pero hemos sido masacrados durante los últimos 2000 años. ¿Por qué? Porque abrimos nuestras bocas y decimos que el mundo está equivocado, y que Jesucristo es el Señor, y que Él es el único camino. Ahora, no debemos buscar ser ofensivos, no debemos ser personas amargas y de mal espíritu, pero debemos abrir nuestra boca y decir la verdad. Y si lo hacemos, incluso siendo personas amables, nos llamarán personas de espíritu amargo, enojadas, que no aman a nadie. Pero esa es parte del escándalo de ser un ministro del Evangelio de Jesucristo. Así que dice, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis. Déjame decirte lo que esto no significa. Déjame decirte ahora mismo lo que esto no significa. Lo que América ha promovido en todas las naciones del mundo. Ahora que he tomado 1 minuto y medio para compartirte el Evangelio de Jesucristo, ¿te gustaría orar ahora mismo y abrir tu corazón y pedirle que entre? Eso no es lo que significa. ¿Te gustaría recibir a Jesús a través de esta oración? Eso no es lo que significa. La gran mayoría de las personas en América van al infierno pensando que son salvas porque una vez en su vida oraron una pequeña oración y pidieron a Jesús que entrara. No eres salvo por orar una pequeña oración y pedirle a Jesús que entre. Eres salvo por arrepentimiento y fe, no por algún credo vacío. Piensa en la forma en que se hace evangelismo. Se acercan a alguien y le dicen, ¿sabes que eres un pecador? Y la persona responde, sí. Y pasan a la siguiente pregunta. Esa persona no tiene idea de lo que está diciendo cuando dice que sabe que es un pecador. E incluso si reconoce que es un pecador, eso no importa. Eso no significa nada. Ve y pregúntale al diablo si es un pecador. Él dirá, sí, soy un pecador. No sabemos nada cuando una persona nos dice que es un pecador. ¿Por qué? Porque hoy los hombres presumen de pecar, se jactan de pecar, compiten para ver quién puede ser el mayor pecador. No significa nada si alguien te dice, sí, sé que soy un pecador. Porque la pregunta no es, ¿sabes que eres un pecador? La pregunta es esta, ahora que has escuchado el Evangelio, ¿ha obrado el Espíritu Santo en tu corazón de tal manera que el pecado que amabas ahora odias? ¿Y el pecado del que te jactabas ahora te avergüenzas? ¿Y el pecado al que te aferrabas ahora deseas ser libre de él? Esa es la pregunta. Pero si la persona dice, sí, me gustaría, soy un pecador. Entonces pasan a la siguiente pregunta, ¿te gustaría ir al cielo? ¿Quién ha dicho alguna vez, no, preferiría ir al infierno? Honestamente. Esto es lo que necesitas entender, todos quieren ir al cielo. Por eso la teoría política existe, por eso existe la filosofía, por eso existen los cambios sociales. Todos quieren ir al cielo o crear un cielo aquí en la tierra. Todos quieren ir al cielo, simplemente no quieren que Dios esté allí cuando lleguen. Entonces, la pregunta no es, ¿quieres ir al cielo? La pregunta es, ¿quieres a Dios? Desde que escuchaste el Evangelio, ¿ha obrado el Espíritu Santo en tu vida de tal manera que el Dios que no amabas ahora amas? ¿Y el Dios que no buscabas, ahora deseas buscar y conocer? Esa es la pregunta. Y luego la pregunta no es, ¿te gustaría orar esta oración y pedirle a Jesús que entre? De hecho, no es una pregunta en absoluto, es un mandato apostólico, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y si muestran frutos de arrepentimiento, señales de arrepentimiento y señales de fe, y dicen, me he arrepentido, creo. No los desanimes.
Diles, maravilloso, si verdaderamente te has arrepentido y verdaderamente has creído, has sido salvo. Pero luego adviérteles, aquí estarán las evidencias de si realmente has sido convertido. Continuarás caminando con Él. Continuarás creyendo. La evidencia de que te arrepentiste hace 20 años es que todavía te estás arrepintiendo hoy. La evidencia de que creíste para salvación hace 20 años es que todavía estás creyendo hoy. No es, me vacunaron contra la gripe, recibí una vacuna, ahora estoy bien. Eso no es el Evangelio. ¿Qué significa recibir? Es abrir nuestra vida a Él, a todo de Él. Hay una enseñanza en los Estados Unidos que dice que para ser salvo debes recibir a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Espera un momento. Quiero mostrarte algo. Ve a Romanos, capítulo 10. Las mismas personas que dicen que puedes recibir a Jesús como Salvador y no como Señor son las mismas personas que usan Romanos 10, versículos 9 y 10, fuera de contexto. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahora mira, ¿confesarlo como Salvador? No. Confesarlo como Señor. ¿Qué dijo en Mateo 7? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. No todo el que dice, Señor, Señor entrará en él. Reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí está lo que quiero que veas, cuando recibimos a Jesús, lo recibimos como Salvador y lo recibimos como Señor. Recibimos todo de Él. Alguien me dijo una vez, pero eso es por obras. No, no lo es. Él es Señor, Él es Salvador, no puedes dividirlo. No significa que voy a creer en Jesús para ser salvo y además me voy a someter perfectamente a su señorío. No es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es esto, miras al que se presenta en las Escrituras, Él es Salvador y Señor, y te aferras a Él y confías en Él, y en tu voluntad, en tu corazón, dices, Él es Señor y ahora quiero seguirlo. Y luego, cuando fallas al seguirlo, confiesas, pero todavía lo reconoces como Señor, incluso cuando te ves a ti mismo como débil y miserable. Otra cosa que quiero que veas, es otro texto que elimina por completo esa idea. Ve a Juan. Capítulo 1, rápidamente. Versículo 11, Juan capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Ahora, la indicación aquí es doble. Podría haber ambas ideas, lo cual es muy común en Juan, pero sabemos que principalmente está hablando de los judíos. Los judíos eran los suyos, eran su propio pueblo. Al mismo tiempo, también podría abarcar al mundo entero. Pero la idea principal aquí es que vino a los judíos, vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Ahora, si sabes algo sobre el Antiguo Testamento, si sabes algo sobre el tiempo de Jesús, ¿a quién esperaban los judíos? Al Mesías. ¿Era el Mesías un Salvador? Sí. ¿Qué más era? Era rey. Era rey. ¿Ves eso? Él era rey, un soberano absoluto, que podía hacer cualquier cosa que quisiera. Recuerda, dijeron, no queremos que este hombre reine sobre nosotros. ¿Ves? Recibir a Jesús como Salvador es recibirlo también como Señor, como Rey. Ahora regresa a Romanos rápidamente, y quiero mostrarte algo. Dice en el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Mucha gente dice esto, especialmente en los Estados Unidos, vienes al frente durante una campaña evangelística, recibes
a Jesús orando una oración, y luego te das la vuelta y le dices a toda la congregación, confieso a Jesús. Y eso es lo que piensan que este texto está diciendo. O que, de alguna manera, para ser salvo, debemos creer y confesar. Tienes que entender el texto. No está enseñando esas cosas. No está enseñando la oración del pecador. ¿Qué está enseñando? Pablo se esfuerza mucho en el libro de Romanos en decir que somos salvos solo por fe. ¿Está añadiendo ahora la confesión? ¿De qué está hablando? Somos justificados por fe. Esto es lo que está diciendo, recuerda, Jesús es Señor. ¿Quién era el Señor en el Imperio Romano? César es el Señor. ¿Qué está enseñando Pablo? Dice, si crees en tu corazón, si verdaderamente confías en Cristo como Señor y Salvador, eres salvo. Y la gran evidencia de que verdaderamente has creído en tu corazón para salvación es que lo confesarás como Señor. Incluso si eso te cuesta la vida. ¿Ves cómo los evangélicos han distorsionado este texto? Eso es lo que significa recibir a Jesús, simplemente orar una oración y luego darse la vuelta para confesarlo ante la Iglesia. Eso no es de lo que está hablando. Está hablando de la salvación por fe, y la evidencia de esa fe es que lo confesarás, incluso si eso te cuesta la vida. Ahora, ya que estamos en este tema, vayamos rápidamente al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Antes de mirar este pasaje, quiero decirte que incluso Spurgeon, entre otros, ha usado este texto como una ilustración de recibir a Cristo. Pero como su teología era tan sólida, fue una ilustración adecuada. Sin embargo, este texto se utiliza hoy de la manera más horrible para engañar a las personas. Básicamente, esto es lo que sucede. Dicen, mira, Jesús está de pie a la puerta de tu corazón ahora mismo. Dice que si oyes su voz, oyes su voz. Bueno, sí. Bien. Entonces, lo único que tienes que hacer es abrir la puerta y pedirle que entre, y él entrará. ¿Quieres hacerlo ahora mismo? Bueno, claro. ¿Cómo lo hago? Bueno, solo ora y pídele que entre. Bueno, me siento incómodo, no sé realmente cómo orar. Está bien, yo te guiaré. Repite las palabras después de mí. Querido Jesús, sé que eres el Salvador. Querido Jesús, sé que eres el Salvador. Sé que soy un pecador. Sé que soy un pecador. Por favor, entra en mi corazón. Por favor. Entra en mi corazón. Amén. Y luego el cristiano dice, ¿entró en tu corazón? Y la persona no creyente o la persona que muchas veces no está segura responde, no lo sé. Entonces el cristiano dice, por supuesto que entró en tu corazón. Prometió que si le pedías, él entraría en tu corazón. Lo hizo, y necesitas confiar en eso por fe. ¿Ves cómo se está distorsionando la escritura? Eso no está bien, hermanos. Eso no está bien en absoluto. Escucha, cuando alguien es salvo, no tendrás que decirle que es salvo. Ellos te lo dirán a ti. No tendrás que dar testimonio del Espíritu que está en ellos cuando no pueden dar testimonio del Espíritu. No dice que en la persona que guía a otros al Señor, el Espíritu de Dios clamará, Abba Padre por otra persona. Dice que la persona en quien habita Él Espíritu clamará, Abba Padre. Estas son cosas terribles que hemos hecho. Ahora, miremos el texto por un momento. Primero que todo, el contexto no es evangelismo y no es un pecador.
El contexto. Es Jesús llamando a la puerta de la iglesia de la Odisea, una iglesia que lo había excluido y que estaba mirando en la dirección equivocada. Por eso dice, he aquí, presta atención aquí. Así que ten mucho cuidado al tomar un pasaje fuera de contexto. Lo estás sacando de contexto. Pero veamos cómo podemos usarlo como una ilustración. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Está Jesús llamando a los hombres a través del Evangelio? Sí, está llamando a todos los hombres a través del Evangelio. Cada vez que se predica el Evangelio, Jesús está llamando a todos los que lo oyen. Eso es verdad. Él está llamando. Está llamando a través del Evangelio. Ahora, podríamos hablar todo el día sobre los llamados generales y específicos, y todo lo demás, pero no creo que sea necesario. Todos estamos de acuerdo en que cuando el Evangelio está siendo predicado, Jesucristo está llamando a los hombres a venir a Él, a todas las personas que lo escuchan. Sigamos adelante. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Todo el día Dios dice, extiendo mis manos hacia un pueblo obstinado. Todo el día. Lo hizo con Israel, lo hace hoy, lo está haciendo en este país, lo está haciendo en el mío, todo. El día es el juicio de Dios cuando Él dice, ya basta y retira sus manos. Pero Él está llamando. Dice, si alguno oye mi voz. Eso es verdad. Si alguno oye, realmente escucha, escucha con obediencia. Si alguien hace eso, Él no rechazará a nadie que venga a Él. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Sí, mi querido amigo. Pablo, he escuchado que realmente crees en la soberanía de Dios. Sí, lo creo. También creo que los hombres deben tomar una decisión. Los hombres deben arrepentirse, los hombres deben creer. Deben hacerlo, los hombres deben actuar. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Debes hacer algo. Creo que detrás de eso está el poder de Dios, la obra regeneradora del Espíritu, y muchas otras cosas. Pero no negaré, y nadie puede hacerlo, que si vas a ser salvo, debes tomar una decisión. Debes arrepentirte, debes creer, debes actuar sobre estas palabras, y no simplemente quedarte ahí pasivamente. He aquí, yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Cualquiera que venga a Jesús, Él no lo rechazará. No lo hará. Entrará y cenará con Él, y Él con Él. Ahora hay dos puntos que quiero resaltar aquí. Imaginemos que, de repente, sabes, como predican estos predicadores hoy. En día, dan esta ilustración, estás en tu casa y tu casa está destruida. Tu casa es horrible. Tu casa es un lugar de muerte y destrucción, y estás al borde del abismo, y no hay nada que puedas hacer. Y entonces, de repente, Jesús llama a la puerta. De acuerdo, puedo seguir hasta ese punto. Pero luego dicen, abre esa puerta y Jesús entrará ahora, permíteme cambiar eso. Un poco. Corres hacia la puerta pensando, voy a arreglar mi casa. Voy a tener una vida mejor y todo lo demás. No puedo esperar. Pero justo antes de girar la manija de la puerta, al otro lado escuchas a Jesús aclarar su voz. Antes de que toques esa manija, necesitas entender algo. Si abres esa puerta, yo entraré. Pero, entro como Señor. Y. Cuando entro, soy dueño de esto, y de aquello, y de aquello. Soy dueño de la casa. Soy dueño de ti. Soy dueño de todo. ¿Me entiendes? Cuando entro,
entro como Señor. Eso cambia las cosas. Y ahora observa también esto, la evidencia de que Jesús ha entrado en tu vida es que Él cena contigo y tú con Él. Ahora, ¿qué significa eso? La evidencia de que realmente has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador es tu comunión. Continúa con Él. ¿Por qué siempre omiten eso? Recuerda lo que dijo, apartaos de mí. Nunca os conocí. Nunca hablé con ustedes. Nunca caminaron conmigo. No tuvimos comunión juntos. Apartaos de mí, los que se llaman mis discípulos pero vivieron como si nunca les hubiera dado una ley que obedecer. ¿Lo ves? Puedes usar este texto como una ilustración si lo usas correctamente. Y aún así, ten cuidado, porque nuevamente, está escribiendo a una iglesia descarriada. Pero ¿ves cómo puedes tomar un texto y pensar que estás haciendo lo correcto, cuando en realidad lo estás distorsionando? Bien, volvamos a 1 Corintios 15. Él dice, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Estáis firmes. La idea aquí es que mi posición ante Dios es solo por fe en Cristo, solo por este mensaje del Evangelio. También tiene la idea de convicción. He creído este mensaje, he recibido este mensaje con gran convicción. Me mantengo sobre Cristo y su Evangelio como mi única esperanza. Si alguien viniera a mí y sugiriera, o incluso insinuara, que estoy yendo al cielo por alguna cosa buena que hice, vomitaría. Me sentiría náuseas. No. 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 Estoy yendo al cielo no sobre mi propia virtud o mérito. Voy al cielo basado en la virtud y el mérito de otro, Jesucristo, mi Señor. Nada traigo en mis manos, solo me aferro a la cruz de Cristo. No a nosotros, sino a ti sea la gloria. Si hubo algo de lo que Jonás estuvo absolutamente convencido cuando salió del vientre del pez, fue esto, la salvación es del Señor. Porque no hay forma de que él salga de ese vientre excepto como un 100% obra de Dios. La salvación es del Señor, por eso un cristiano es la única persona religiosa, el único creyente, que puede decir, estoy yendo al cielo y no estar presumiendo. Porque está yendo al cielo basado en la obra de otro. Es su Dios quien lo ha salvado. Es su Dios quien lo ha redimido. ¿No te pasa que a veces solo quieres alardear de Jesús tanto que no hay palabras suficientes para describirlo? Solo quieres decir, es solo Él, es solo Él, es solo Jesús. Quieres exaltar a Cristo, pero no hay palabras lo suficientemente buenas para ello. Y si alguien siquiera menciona tu nombre en la ecuación, quieres decir, apártate de mí. No, no se trata de mí, es todo Él. Es una bendición mirar a mis hijos a veces, si me dicen, papá, hoy nos divertimos mucho, esto fue maravilloso. Gracias por hacer esto, papá. Y es tan maravilloso poder decirles, hijo, antes de que conociera a Jesús, yo era un monstruo. Y la única razón por la que tu papá es como es, si es algo bueno ahora, es por el Cordero de Dios que derramó su sangre en lugar de tu papá. Todo para Él. Toda la gloria para Él. Él dice, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos. Déjame hacerte una pregunta. Me gustaría hacer esto a la mayoría de los evangelistas de televisión. ¿En qué momento la salvación dejó de ser suficiente? Creo que si yo fuera una persona perdida otra vez, y uno de estos predicadores de televisión viniera a mí y comenzara a prometerme prosperidad, mi mejor vida ahora, sanidad y todo tipo de otras cosas, lo miraría y diría, tú Jesús debe ser bastante pequeño.
Si tienes que añadir todas estas otras cosas menores para intentar convencerme, ¿no es él suficientemente especial por sí mismo? ¿No es eso lamentable? No intentes atraerme con cosas pequeñas e insignificantes. Cuando te conviertes en un cristiano, un verdadero cristiano, Jesús es suficiente. A veces quiero mirar a los cristianos y decir, ¿no están felices de que no van al infierno? ¿No es eso suficiente? Quiero decir, no voy al infierno. Debería estar en el infierno incluso ahora mientras hablo. No voy al infierno. Si Él nunca hiciera otra cosa por mí durante el resto de mi vida o por la eternidad, debería estar extasiado. No voy al infierno. Estoy salvo. ¿Por qué estás tan feliz? Estoy salvo. Sí, pero estás sufriendo, tienes este problema y aquel problema. Y tu cuerpo está lleno de dolor y muchas otras cosas. ¿Por qué estás feliz? Estoy salvo. Estoy salvo. No estoy bajo la esclavitud del pecado en la que estaba antes, estoy salvo. Era un monstruo, y él me hizo un ser humano. Estoy salvo. Por eso, si terminamos los últimos días de nuestra vida, lo más probable, en prisión, aún tendremos lo suficiente para adorarlo 24 horas al día. Estamos salvos, él dice, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Ahora, ¿qué significa esto? Sé que hay un debate, probablemente incluso entre muchos de ustedes, sobre si un creyente puede caer o no. Pero les diré esto, aquellos de ustedes que creen que un creyente puede caer necesitan escuchar a veces las grandes y preciosas promesas de Dios sobre la seguridad del creyente. Y aquellos de ustedes que creen en la seguridad del creyente necesitan escuchar esto. Si crees que en algún momento de tu vida tomaste una decisión, pediste a Jesús que entrara en tu corazón, y Él te salvó. Y después de unos años de un poco de interés totalmente te apartaste de todo lo relacionado con Cristo y con Dios. Y simplemente eres un cristiano nominal, y realmente no te importa, pero está bien porque ya estás salvo. No creas eso. Porque una cosa que todos sabemos, sin importar de qué lado estés, es esto, la evidencia de la salvación es que perseverarás. Continuarás. Continuarás creyendo. Continuarás arrepintiéndote. Eso es cierto. Y recuerda lo que dije. La evidencia de que una vez te arrepentiste hace años y fuiste salvo es que todavía te estás arrepintiendo hoy. Y la evidencia de que una vez creíste hace años y Cristo te salvó es que todavía estás creyendo hoy. Pero si una vez, hace muchos años, te arrepentiste y creíste, y luego simplemente te apartaste totalmente de todo esto, y nunca avanzaste, y no diste fruto, y no continuaste en la fe, no te sientas seguro ahora. Necesitas examinarte. Revisarte a la luz de las Escrituras. Porque, nuevamente, la evidencia de la justificación es la santificación. Él continúa diciendo, en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mañana vamos a hablar sobre el Evangelio en profundidad durante los próximos días, pero hay un punto más que quiero destacar aquí. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Se los entregué a ustedes. Cuando tengo que predicar, no tengo descanso el día que predico. No lo tengo. No soy como algunas personas que pueden encender y apagar esto fácilmente, y todo lo demás. No soy así. Cuando sé que debo entregar el Evangelio, ese día está arruinado para cualquier otra cosa hasta que termine de predicar y la carga se haya ido. Es tan serio.
Y si no lo he entregado con claridad, estoy cargado y debo luchar con eso. Es una gran carga llevar el Evangelio. No hay mensaje más grande. Pero también dice, os lo entregué como de primera importancia. Lo primero que Pablo quería saber sobre cualquier persona era su posición con respecto al Evangelio. Lo primero que quería decirle a cualquier persona era el Evangelio de Jesucristo. Y lo primero que quería seguir enseñándole a cualquiera era el Evangelio de Jesucristo. ¿No ves tú mismo como en tantos sermones en los púlpitos, en la televisión y en otros lugares podrías pasar meses enteros sin escuchar el Evangelio de Jesucristo? Cristo crucificado, llevando nuestros pecados, pagando la pena, sufriendo la ira de Dios en nuestro lugar, resucitando de entre los muertos, sentado a la diestra de Dios, llamando a los hombres al arrepentimiento y a la fe. Es un mensaje raro. No creas que Noruega está endurecida al Evangelio. Noruega, como mi propio país, es ignorante del Evangelio. Y es ignorante del Evangelio porque muchos de sus propios predicadores son ignorantes del Evangelio. Ahora, he observado en este país, como en el mío, y he escuchado testimonios de algunos hombres que todavía predican el Evangelio en este país. Ya sea detrás de los púlpitos o en las calles, pero hay hombres aquí que predican el Evangelio. Como los hay en mi país. Pero tantos otros, y en parte por lo que ha salido de América, han aprendido otra canción que no es la canción de Sión. Y están predicándola, y hay grandes congregaciones que no conocen el Evangelio. Debemos volver al Evangelio. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Y, Señor, oro para que en esta conferencia todo lo que hagamos te honre a ti y honre a tu Hijo. Que todo lo que hagamos aquí, Padre, arroje más luz sobre el Evangelio de tu amado Hijo. Y que si hay alguien aquí que no te conoce, que este sea el momento de su salvación, que no demoren ni esperen, sino que se arrepientan y crean. Y aquellos que te conocen, Señor, que todas las cosas vanas que los atraen más, que las sacrifiquen a la sangre del Evangelio de Jesucristo. Que las aparten como baratijas inútiles y fijen sus ojos en Jesucristo, crucificado y resucitado de entre los muertos. En el nombre de Jesús. Amén.